La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quisiera que abrieran sus Biblias y juntos leyésemos en Santiago capítulo 1, versículo 17 y 18. Con esos dos versículos, si usted puede poner en su Biblia la seña, el cordoncito que trae su Biblia, porque seguramente va a estar remitiéndose allí de nuevo. Alguien me dijo, mire hermano, qué bonita su Biblia, porque la vio así. Y me dice, todo eso marcado que tiene ahí afuera con papelitos, todo eso va a predicar ahora. No, le dije yo, eso es solo la tercera parte, lo demás lo digo como matraca, pero es Biblia, ¿verdad? Lo demás se los digo así. Me dijo, pero hay como 10 citas bíblicas. No, son 12, le dije. Pero ya va a ver qué bonito, vamos a llevarlo despacito. Así que hermanos, no se preocupe si va a hojear su Biblia, pero pidámosle al Señor que nos enseñe algo esta mañana. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 18, Santiago, hermano del Señor, dice la palabra que Él le predicó a las tribus dispersas, pero les predicó duro, les predicó fuerte. Pero aquí he encontrado dos versículos que son un tanto suaves que quisiera que juntos los saboreemos. Dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice el 18, Él, refiriéndose al Señor, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Léalo de nuevo conmigo. Él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Interesante, hermanos, porque la Biblia habla siempre de un nuevo nacimiento y siempre nos está hablando de un cambio radical en nuestras vidas. Siempre nos está llevando a extremos, en algunos casos, en obediencia a la palabra. Todo buen creyente que obedece la palabra es un hecho que va a vivir bien, va a estar bien y no lo va a mover nada. El nuevo nacimiento consiste en cambiar el modo de vivir, así de simple. Dejemos en paz a Nicodemo con lo que habló con Jesús, sino que metámonos nosotros en esta realidad. Porque cuando usted vino al Evangelio, comenzó a darse cuenta de que la manera de vivir pasada no era la correcta, sino esta, apreciando que Dios aconseja en su palabra y tiene promesa de vida eterna. Pero, ¿qué pasa con el niño, el adolescente, el joven y el adulto? Bendito Dios que ustedes tienen hijos y son cristianos ustedes. Digo bendito Dios, ¿por qué? Porque los van a ir educando de acuerdo a la palabra, y de acuerdo a la palabra los van a llevar en obediencia. A los adolescentes, si usted ya los tiene a esta altura, yo diría que le hable la palabra todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque, mire, es bien triste, hermanos, ver esto. Cuando uno mira la maldad y se da cuenta de que en estos lugares donde hay ese tipo de personas, la mayoría son jóvenes, son niños. Y da pena. Dice que alguien me contaba que había un cadáver por ahí, un joven, jovencito, y dice que lo primero que cuando fue el cadáver venía una señora con mantelina, y cuando lo reconoció comenzó a llorar, era su hijo. Y entre los espectadores, ahí uno de las personas que estaba ahí le dijo, ¿qué es usted de él? Y le dijo, es mi hijo, soy su mamá. Y le dijo, ¿y dónde estaba usted cuando él se desvió del camino? ¿Dónde estaba usted cuando él se metió en el problema para terminar así? Fue una interrogante muy seria, hermanos, muy dura. Y déjeme decirle, muy dura, ¿por qué? Ella llevaba testimonio de ser cristiana. Y por eso es que yo digo, qué tremendo, hermanos, porque a tiempo podemos hacer algo. Y ese algo consiste
en que los jóvenes comiencen ese nuevo modo de vivir, que nazcan en Cristo Jesús temprano. Usted ya no va a tener adolescentes rebeldes. Mire, muchos en las iglesias están acudiendo a la iglesia sin sus hijos, porque sus hijos dijeron, no, hoy no quiero ir, me voy a quedar. No, hermano, por favor, eso no puede ser. Usted no sabe qué está pasando, no sabe qué está ocurriendo con ellos. Entonces el nuevo nacimiento consiste en cambiar el modo de vivir, de niños, jóvenes, adolescentes, adultos, viejitos, si queremos decirlo. ¿Sabe por qué? Porque muchos se conforman a vivir de acuerdo a su profesión o su preparación o la educación que le dieron. Y ese modo de vivir lo toman, ¿por qué? Porque el nuevo nacimiento no lo comprenden, porque hay mucha religión, hay mucha división en la iglesia evangélica. Y esa división, hermano, es la que no permite avanzar con la verdad. Por eso usted cuando va a la iglesia, no busque un predicador, busque la palabra, busque la verdad, la doctrina, que se la prediquen, que se la enseñen. ¿Por qué razón? Porque de repente va a venir el sincretismo. Y cuando aparezca el sincretismo, no sé de qué va a venir, del anticristo sí lo sé, pero va a venir un hombre importante a querer unir las religiones, querer unir todas las cosas. Pero eso no va a poder ser, hermanos. No va a poder ser porque el Señor trajo un evangelio y es este. Y todo aquel que lo rechaza está en otro camino. Hermano, el que rechaza este libro está equivocado. Tiene que comprender esto. Entonces se conforman a vivir así. Por esa razón creen en su poder. Creen en su poder de tal manera que creen que todo lo que hacen lo hacen en el poder de ellos mismos, porque son profesionales, porque están educados, porque pueden. Pero la pregunta del millón es, ¿se podrá vivir de esa manera? Sí, se puede. ¿Y cómo viven todos los que no tienen a Cristo? Así viven. Así viven, por eso yo acepto que sí se puede vivir. Pero yo digo que es mejor, aunque sea profesional o esté súper bien educado, que dependa de Dios. Entonces, ¿por qué están callados? Tienen que depender de Dios. Sí, lo veo raros, ¿no? ¿O soy yo el raro? Pero es que esta es la realidad, hermanos. Nosotros tenemos que vivir de esta manera, pero tiene que haber un cambio radical en nuestra vida. Y solo lo puede hacer Dios a través de su palabra. Por eso, si ustedes me permiten, aunque no dijeron amén, yo quiero predicar sobre este título. Volvamos a nacer para ser primicias de Cristo. Volver a nacer para ser primicias de Cristo tiene su significado, porque yo aquí lo voy a ver junto con ustedes en el Evangelio de Santiago. En primer lugar, la dádiva de Dios es perfecta. Eso dice Santiago y eso creo yo. Porque dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero ¿qué es una dádiva? Dádiva es un regalo, hermanos, y eso no le cambiamos nada. Dádiva es un regalo. Entonces podemos ponerle de otra manera. El regalo de Dios es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Yo quiero que vea conmigo, si puede llegar rápido, y si no yo lo ayudo. Dice la palabra en Lucas 11, quiero leerle el versículo 11. Jesús está hablando con el pueblo con relación a un hombre que no quería perdonar, no quería entrar en el detalle de lo que le pedía un amigo. Pero dice el versículo 11, ¿qué padre de vosotros, refiriéndose a ellos, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Hermano, esto se lo dice Jesús. Yo no creo que ustedes puedan hacer eso. Yo no le voy a creer paternalmente hablando que usted le quiera dar a su hijo lo contrario de lo bueno que le pide, lo contrario con maldad. ¿Cómo le va a dar una serpiente si lo que le está pidiendo es un huevo? Esto es lo que el Señor le dijo, pero mire lo que dice el 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cualquiera dice, qué cambio más raro.
Si lo que yo voy a priorizar para mi familia va a ser el pan, voy a priorizar para mi familia su vestido, voy a priorizar para mis hijos lo mejor, sus estudios, su colegio, voy a priorizar eso. Pero si ustedes siendo malos le dan todo eso a sus hijos, pero yo que soy Dios, dice el Señor, yo le voy a dar el Espíritu Santo al que lo pida. Hermano, pero qué cambio más raro el que aparece ahí. Pero déjeme decirle que un hogar, una persona como núcleo familiar que pide el Espíritu Santo y Dios se lo da, tiene la capacidad de darle a sus hijos lo mejor, tiene la capacidad de darle a sus hijos la educación para no verlos tendidos en la calle, borrachos o muertos, tiene la capacidad para ver a sus hijos profesionales, tiene la capacidad para enseñar a sus hijos educación sexual, para enseñar a sus hijos qué es el matrimonio, etcétera, etcétera, hermanos, tantas cosas. Pero el poder del Espíritu Santo tiene que vivir, tiene que radicar en la persona para que verdaderamente haya un cambio sustancial que lleve más allá de los confines de lo que uno se imagina. ¿Por qué razón? Porque el don perfecto de Dios que Santiago habla está aquí. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Hermanos, si Dios no le dio el Espíritu Santo, no está esperando otro espíritu. Si Dios no le dio el Espíritu Santo, no piense que va a tener poder. Si Dios no le ha dado el Espíritu Santo, hermano, usted anhélelo, búsquelo, pídaselo, porque dice, si ustedes siendo malos y dan a sus hijos lo mejor, cuánto más no les voy a dar yo que soy Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el don perfecto de Dios es para sus hijos. El bautismo del Espíritu Santo viene desde lo alto, hermanos. Una iglesia con el poder del Espíritu Santo va a tener todo lo que Dios quiere que tenga. ¿Sabe usted que cuando fue bautizado aquel pueblo en aquel momento, recibieron un don que se llama poder? Y el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos, y no solo eso, sino que vino después los dones del Espíritu Santo, que son los derivados, en donde usted va a encontrar que tiene sabiduría, tiene ciencia, tiene fe, tiene sanidades, tiene milagros, tiene discernimiento de espíritus, tiene lenguas, diversas lenguas, tiene interpretación de lenguas, y todo dice que es para provecho. Si usted lo lee, si quiere, vamos a verlo a 1 Corintios 12, no está difícil llegar, y se da cuenta que dice la palabra que el Señor repartió dones como Él quiso. Dice el versículo 6, y hay diversidad en el 12, por favor, de 1 Corintios, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada, y ahí viene la lista de todo lo que dio el Señor. Entonces, cuando dice el apóstol Santiago, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Por qué, amado hermano? ¿Qué es lo que pasa con un padre sabio? ¿Qué pasa con un padre que tiene conocimiento, que es lo mismo que la ciencia? Algo importante va a ocurrir en esa casa. Mire, cuando Salomón venía a Gabaón, al lugar alto, a ofrecer al Señor sacrificios, traía una misión en su mente y en su corazón. Y esa misión que traía era venir a preguntarle a Dios una cosa. Cuando el don de ciencia, el don de sabiduría viene al pueblo, cuando el don de ciencia, el don de sabiduría, que es el conocimiento de Dios vertido en una persona, viene, la persona empieza a cambiar, comienza a ser diferente, comienza a dar el consejo oportuno, comienza a tener denuedo, comienza a tener valor para hablarle a su familia, a sus hijos. Este hombre muchacho, jovencito Salomón, venía bajando, subiendo a Gabaón para adorar. Y dice la Biblia que en el holocausto número 1000, Dios le abrió la puerta y descendió el Señor y le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. Y cuando dijo, pídeme lo que quieras que te dé, se queda asombrado. ¿Por qué, amado hermano? Cuando Dios le ofrece a usted, pídeme lo que quieras que te dé, ¿usted qué es lo que va a hacer? Hermanos, ahí está la sabiduría de Dios. Ahí está lo que Dios quiere que entendamos. Porque aquel muchacho lo primero que pidió no fue sabiduría ni ciencia. Lo primero que ese muchacho hizo fue postrarse ante el Dios Todopoderoso que le ofrece que le pida lo que quiera. Y lo primero que le dijo, he sabido que tuviste misericordia con mi padre. Lo que le está diciendo, yo no soy perfecto, yo soy un hombre, yo voy a ser un obrero tuyo, pero dame la misericordia que tuviste con mi papá. Eso es lo que le está diciendo. Y le dice, y me han dicho que soy rey, pero confírmalo tú.
Y si eso es así, dame sabiduría y ciencia para gobernar este pueblo. Entonces, amado hermano, cuando el don perfecto de Dios viene a tu vida, cuando el don perfecto de Dios viene como bautismo, entonces tú recibes sabiduría y ciencia. Alguien dirá, ¿y para qué quiero la sabiduría? ¿Para qué quiero ciencia? Amado hermano, la sabiduría de Dios va a estar presente en el núcleo familiar de tu casa, va a estar presente cuando prediques, cuando hables la palabra. El conocimiento que es la ciencia va a venir a tu vida. Entonces vas a poder gobernar tu casa, a tus hijos rebeldes, vas a poder gobernar a todos aquellos de la colonia a través del conocimiento de la palabra. Y déjame decirte, también viene la fe sobre tu vida. Y la fe se juega un papel importante, tan importante que diría yo que es medular para la persona. Y digo yo así, ¿por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no llegamos a ninguna parte. Pero dígame usted, cuando tiene los dones de provecho, entonces viene para usted las cosas grandes e interpretativamente conocer la soberanía y la grandeza de Dios. Al leer esta palabra, uno se queda pensando, ¿qué quiere decir Santiago al pueblo? Todo don perfecto, toda buena dádiva viene de lo alto y dice, del Padre de las luces. ¡Wow! ¿Y esto qué es? Mire, en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 14, es de pensarlo bien. Dice, dijo luego Dios, versículo 14 de Génesis 1, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para día y años. Usted tiene un día, usted tiene una noche, usted tiene las estaciones del año, usted tiene invierno, verano. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dispuso. Y puso, dice, lumbreras en el cielo. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Entonces dice, hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Por eso es que David, cuando se para a ver el firmamento, dice que ve las estrellas y piensa y dice, oh Dios, tú que hiciste todo eso con tus dedos. Pero ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Lo que está reconociendo es la grandeza de Dios, lo hermoso de Dios. Y dice, el hombre somos nosotros chiquititos a la par de todo esto. Pero por eso Santiago está diciendo, todo don perfecto, toda dádiva de Dios viene de lo alto, del Padre de las luces. ¿Por qué es el Padre de las luces? Las puso, dice el 17, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y mire el 18, para señorear en el día, para señorear en la noche y para separarle conmigo y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Entonces lo que está diciendo que es el Padre de las luces, lo que está diciendo que el Señor es creador de la luz eterna, que el Señor es creador. Por eso Juan, cuando recoge su evangelio en el capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, la palabra, el verbo era con Dios, la palabra, el verbo estaba con Dios, la palabra. Amado hermano, y dice el versículo 4 del capítulo 1 de Juan, dice, en él estaba la vida y era la luz de los hombres. El versículo 7 dice, y aquella luz verdadera alumbraba a todos los hombres. Qué interesante, hermano, que si Dios es el Padre de las luces, envió una luz perfecta llamada Jesucristo para poder venir a alumbrar a un pueblo que se pierde, para venir a alumbrar a un pueblo que está en tinieblas. Por eso la palabra dice y declara que nosotros somos real sacerdocio, escogidos por Dios, sacados, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Amado hermano, si aceptamos que Él es el Padre de las luces, Jesús dijo, yo soy la luz verdadera. Jesús dijo que nosotros también somos luz. Entonces, qué importante reconocer que toda dádiva, todo don de Dios perfecto viene del Padre de las luces. Qué interesante, Jesucristo, luz para los gentiles, amado hermano. Por eso Pedro recoge en su segunda carta, en el versículo 19, dice que tenemos también la palabra profética más segura. Dice que tenemos también la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amado hermano, ¿por qué la antorcha va a alumbrar en el lugar oscuro? Porque hay lugares oscuros en el pueblo que no tiene a Dios. Hay lugares oscuros en la gente que no ha concebido a Dios. Hay lugares oscuros en la persona que anda divagando en este mundo sin tener conocimiento de la palabra. Entonces dice Pedro
que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso es que Jesús es la luz del mundo. ¿Por qué, hermanos? Sigue siendo la luz del mundo. ¿Sabe por qué? Porque para muchos no ha amanecido todavía. Muchos todavía están en las tinieblas. Muchos todavía no han entendido que Dios hizo la luz para separar las tinieblas de la luz, y donde prevalece la luz no hay tinieblas, y donde hay tinieblas la luz disipa la oscuridad. Hermanos, entonces es Padre de las luces. Qué interesante que lo entendamos así. Y dice la palabra que Dios no cambia. Muchos creen que Dios puede cambiar. No, los que cambiamos somos los hombres. Nosotros cambiamos todos los días. Mire, hay gente que cambia hasta renegando de Dios. Nosotros no debemos de entrar en el detalle de creer que Dios cambia. Si cambia posiciones, pues es otra cosa. Pero quiero que vaya al Salmo 102 conmigo. Cuando David escribe los salmos, está en el Espíritu, no hay duda. Cuando David escribe los salmos, se ha presentado ante Dios para que le revele las cosas. En el Salmo 102, versículo 25, dice así el salmista: desde el principio le dice a Dios, tú fundaste la tierra. Desde el principio fueron hechos los cielos y son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, le dice el salmista, eres el mismo y tus años no se acaban. Qué interesante, hermanos, porque si es el Padre de las luces, si es el que tiene el don perfecto, la dádiva de Dios perfecta, enviando a Jesucristo, entonces Él es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia, es un Dios que permanece, es un Dios que está siempre. Y hermanos, esta verdad tiene que vivir en el corazón de los hombres que les ha sido alumbrada con esa antorcha, que les ha sido alumbrado por la palabra. Esta verdad tiene que existir. Dice la palabra que la tierra pasará, que todo esto pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y dice el salmista que Dios es el mismo. ¿Y sabe cuál es el consuelo también mayor sobre esto? El 28 dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros. Cuando usted, amado hermano, confía y cree en esto, usted va a habitar seguro porque usted lo está creyendo. Si cree que Dios existe y Dios permanece para siempre, no se preocupe. Nosotros dice que somos como la niebla, nos vamos a ir, pero Dios sigue y permanece para siempre. Y dice que su descendencia será establecida delante de Dios. Amado hermano, cuando habla de su descendencia establecida delante de Dios, dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Es una seguridad que este hombre tiene en su pensamiento y en su corazón, que le transmite a un pueblo y que esta mañana tú te la puedes llevar. Si Dios dice que siendo malos le damos a nuestros hijos cosas buenas, Él dice que mucho más que eso nos dará su Espíritu Santo. Y si eso es así, entonces vamos a llegar a creer y convencidos que nuestros hijos serán presentados delante de Él, porque esa descendencia va a ser establecida bajo el poder y el patrón de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Hermano, si lo cree eso, dígale al Señor, tú persistes y vives para siempre. Por eso es que nosotros, amados hermanos, no debemos de cambiar y permanecer en Dios. Eso de dejar la congregación, eso de no insistir conmigo mismo de oír palabra, eso es como irme al valle de los huesos secos. No debe de ser. Por eso vuelvo a insistir y a decirle, no busque predicador, busque donde le prediquen la palabra, busque donde haya doctrina sana, busque donde se predique a Cristo, busque donde se predique la eternidad de Dios, busque donde le expliquen las promesas existentes para nosotros. ¿Sabe? Dice el apóstol Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero ¿cuál es esta sombra de variación? Fíjese que en Hebreos, en el capítulo 10, el Señor nos da una idea de por qué puede hablarse de esa sombra. Pero no es que realmente exista una sombra, sino que está en un sentido figurativo.
Dice el capítulo 10 a los Hebreos, el versículo 1. Porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Note usted lo que está diciendo, que la sombra de los bienes venideros estaba allí en la ley, pero que no cubre la imagen de las cosas verdaderas. Lo que aquí me está diciendo, hermanos, es que la gente en el Antiguo Testamento venía con un animalito, lo sacrificaban y lo rociaban de sangre y eran cubiertos sus pecados. Y qué contentos, qué alegres se iban, limpios del pecado. Pero volvía a pecar y venía otro animalito, y volvía a pecar y otro animalito, y de animalitos llenos de sangre, amado hermano. Pero dice la Biblia, y se lo leo aquí en el versículo 10 del 10 de los Hebreos, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mire, hermano, aquí está la gran importancia, que Dios no cambia, Dios no es sombra, Dios no tiene esa dificultad, su mudanza no existe y la sombra de variación tampoco. Lo que hizo fue cubrir con el pecado en un tiempo, cubrir con el sacrificio el pecado en un tiempo, pero ahora se revela en Cristo que una vez y para siempre Él solo entró con su sangre al propiciatorio para dejarla para que usted y yo fuésemos limpios, amado hermano, y pudiésemos salir a su luz admirable. No hay sombra que cubra el Antiguo Testamento, hermano. Dios está revelado. Entonces, qué importante, hermanos, que esto lo entendamos, porque Él se sentó a la diestra del Padre a gobernar. Se sentó a la diestra del Padre para ser sacerdote. Se sentó a la diestra del Padre para que usted y yo podamos entrar al lugar santísimo. Se sentó a la diestra del Padre para que usted y yo tengamos un intercesor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nacer de nuevo. Y nacer de nuevo implica entender qué es la voluntad de Dios. Versículo 18 dice, Santiago, Él, refiriéndose a Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Note usted, hermano, qué importante es esto. Porque cuando yo a veces les pregunto a ustedes cuántos se alegran de ser salvos, y levanten su mano, y todos le dicen amén, y todos levantan la mano. Pero ¿será cierto? Está bien que se alegren, pero ¿qué es la salvación? Fíjese qué interesante, porque dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Si usted se da cuenta cuando lee los evangelios y dice que este evangelio no es para el que quiere, no es ni para el que corre, sino para el quien, dígaselo al que está a su lado si se lo sabe, para el que Dios tiene misericordia. Entonces usted, por la misericordia de Dios, hermano, si dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Si te va a hacer nacer la palabra, tiene que ser de verdad. Pero mira lo que dice Pablo a los Efesios. Pablo a los Efesios les dice una verdad que esta mañana, aunque es repetitivo, la llevemos con nosotros. Dice el versículo 8 del capítulo 2 a los Efesios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Acaso no dice Santiago que toda dádiva perfecta viene del Padre de las luces y que todo don viene de lo alto? Entonces el don de Dios vino de lo alto cuando Jesucristo se presenta a este mundo para redimirlo de pecado. Cuando se presenta a este mundo, amados hermanos, para decirle al pueblo que todo aquel que en Él cree no se pierde y tiene vida eterna. Para decirle al pueblo que Él vino a decir la palabra del Padre, para ofrecer el reino, para mostrar la palabra, el evangelio de verdad. Entonces todo aquel que cree está siendo salvo. Pero dice, no es por medio de la fe de cada uno. Amado hermano, tu fe juega un papel importante para creerle a Dios las cosas en sus promesas y todo lo que te dice la palabra. La fe es importante para motivar a Dios a que te dé el favor. La fe es importante para que tú creas y te sustentes sobre todos tus problemas y tus dificultades. Pero dice que, y esto es no de vosotros, pues es un don de Dios, amado hermano. Alégrese que es un don de Dios, que por voluntad de Dios usted está aquí. No crea que es por usted. ¿Por qué? Porque Santiago mismo lo refuta y lo dice,
Por el contrario, quiero que vean el capítulo 2 conmigo, el versículo 17, donde dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amado hermano, ya se lo explico por qué razón tiene gran importancia que lo explique. La fe va a producir en nuestras vidas cambios. La fe va a producir en nuestras vidas muchas cosas. Y usted no piense que por lo que regala, usted no piense que por lo que tiene que dar, usted es salvo. Amado hermano, esas indulgencias ya no existen, ya pasaron. Usted no es salvo porque está dando cosas. Usted es salvo porque ha creído en el Hijo de Dios. Usted es salvo porque ha creído en la sangre de Cristo. Usted es salvo porque la fe suya se puso como don de Dios, para decir que Dios le da la virtud y el privilegio de ser hijo de Dios y primicias de Dios. Mire qué bueno que lo piense así, porque Santiago le dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Eso puede decir, pero mire lo que dice: muéstrame tu fe sin tus obras. Y dice el apóstol: y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amado hermano, usted va a mostrar su fe, y su fe va a ser vista cuando usted regala algo. Cuando usted regala algo, Dios se lo puso en su corazón. Cuando hay una necesidad de alguien en la iglesia, y si no es detectada, el Espíritu Santo se lo va a poner, y usted va a regalarle a esa persona. Pero no le está regalando porque es su voluntad, le está regalando porque tiene una fe puesta en Dios, y Dios, que le ama, le va a ministrar para decirle: dámele a ese. Pero eso no es la salvación. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por la fe puesta en el Cordero de Dios. Amado hermano, amada iglesia, comprendamos y entendamos esto. Pablo le dice: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Lo que le está diciendo: yo no podría hacer obras si antes no tuve fe en el Cordero de Dios. Si antes no tuve fe en Dios, difícil es que haga obras. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando usted nace, hermano, mire, y regala algo y tiene paz en su corazón. Pero qué categoría de paz, qué cosa más linda cuando uno regala algo y se siente en paz. Y tal vez no lleva nada en la bolsa, pero esa paz no tiene precio, hermano, porque ese es el gozo del Señor puesto en los que le aman. La Biblia declara y dice: si tienes el poder para hacerlo, hazlo. Y muchas veces tenemos el poder para hacerlo. Oiga, casi que no me gusta hablar de este tema porque a mí me regalan cosas. Bueno, yo también regalo algunas veces, pero me regalan más que lo que yo regalo. Y me quedo pensando: ¿qué le dijo el Señor a esa persona que me regaló? Y yo solo me limito a decirle: bendícela, Señor, bendícela. El apóstol eso le dijo, Santiago eso le dijo al pueblo: muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué lindo. ¿Y por qué traigo esto? Porque estamos hablando de la fe como don de Dios para poder entrar en el detalle del nuevo nacimiento. Dice que nosotros somos hechos por Dios para producir buenas obras. Lo acabamos de leer en Efesios y lo vuelvo a leer. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, Dios preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que pasó con Caín? Caín, sencillamente, cuando papá y mamá conocieron el bien y el mal, nacieron ya en la posesión de bien y mal. Entonces, ¿por qué no nació Caín en el huerto, sino que fue a nacer afuera? Porque ya conocían el bien y el mal, y conociendo el bien y el mal fue y mató a su hermano. Hermano, eso es lo complicado, pero Dios ya creó de antemano las obras para que nosotros andemos en ellas. Por eso es que dice Santiago: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos primeros, hermano. Nosotros tenemos las primicias de Dios, y tan así tenemos las primicias que Dios nos regaló su Espíritu Santo. Dios nos ha regalado. Mire, le voy a leer lo que dice Romanos 8:23. Dice la palabra así, en Romanos 8:23. Esto que le quiero decir, hermanos, tiene la importancia de poder comprender
lo que dice el Señor. Le voy a leer el 22 para atender. Porque sabemos que toda la creación gime a una, toda la creación, y a una está con dolores de partos hasta ahora. Esto es todo convertidos y no convertidos. Pero mire el 23. Y no solo ella, sino que también nosotros, los que hemos creído, tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Analice conmigo este versículo. Cuando hablamos de que tenemos las primicias del Espíritu Santo, eso quiere decir que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos permite gemir, nos permite entender que tenemos adopción de hijos, nos permite comprender que seremos resucitados. Dos cosas importantes que quiero que las vea. Para ser primicias del Señor, el Señor resucitó primero. Y si Él resucitó primero, nosotros vamos a resucitar, porque el Señor ha dicho, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mire, cuando usted piensa, las personas que han recibido a Cristo y son nuevas, hay varios. Nosotros hablamos de un discipulado, pero a veces no lo hacemos como corresponde. Sé que la palabra los discipula, pero es importante entender esto. Cuando nosotros recibimos a Cristo, dice Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados de sangre ni de varón, sino de Dios. Pero les dio potestad. Fíjese usted, yo trabajé por muchos años en un consulado, en una embajada. Y estando en el consulado, aprendí varias cosas, entre ellas el casamiento por poder. Una vez llegó una señorita y me dice, yo le digo, ¿en qué le podemos servir? Y me dice que me quiero casar. Y llegó sola, ¿no? ¿Y su novio? Está en Suiza. Ah, ¿cómo no? Yo sabía de qué se trataba. Entonces se la enfilé al cónsul. El cónsul prepara un poder. Y ese poder dice, se presentó ante mí fulana de tal, con los documentos tales y tales y tales de la persona otra, el novio. Y bueno, y hablan de casarse. Pero ese documento, una vez elaborado, el cónsul le pone un sello especial de consulado y lo firma. Y le entrega el documento, simple, sencillo. Pero este documento tiene que pasar, y le explican, al Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde pasa por un departamento donde lo autentican. Y la auténtica dice que bueno porque lo firmó el cónsul. Y una vez que lo tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, se lo autentica a un abogado. El abogado da fe del documento porque viene de una embajada y viene del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez que lo tiene del abogado, tiene que ir donde el Ministerio de Justicia, que es el que tiene que ver con los abogados. El Ministerio de Justicia dice, ya lo firmó y toda la firma, está bueno. Y del Ministerio de Justicia le dice al de Gobernación. Y luego que fue al de Gobernación y todos los documentos están buenos, tiene que ir al consulado del lugar donde esté el esposo. Y en el consulado le dice, está bueno, y lo firma el cónsul. Y luego se lo remiten a él. Y una vez que se lo remiten, él allá va a hacer lo mismo. Hacer todo el trámite de nuevo ante el consulado de El Salvador y ante todos los demás. Pero la buena noticia es que Cristo no tiene que darle un poder absoluto con papel firmado ni documentado, porque Él con su sangre pagó para que usted y yo sea hecho hijo de Dios y con poder y autoridad. Por eso somos primicias de la adopción. Usted es hijo de Dios, la adopción la espera. Por eso gemimos, dice, esperando la adopción de hijos, porque ya somos hijos. Y no solo eso, la redención, porque este cuerpecito va a ir a tierra, se lo van a comer los gusanos, con qué pena y con qué lástima, pero
déjeme decirle que cuando Cristo venga, su cuerpo lo va a recuperar, porque el poder de Dios va a hacer eso. Y dice que gemimos, y nosotros gemimos esperando la adopción y la redención de este pobrecito cuerpo que aún camina y vive. Amado hermano, todo esto son las primicias, todo esto es las primicias de Dios. ¿Por qué? Vienen las claves. Si todo don perfecto como dádiva de Dios viene de lo alto, dice que tenemos que nacer de nuevo porque es la voluntad divina de Dios, pero también tenemos que rechazar lo malo. Aquí es donde todos se van. Aquí es donde todos aparecen por allá. ¿Y qué pasó? No, es que no puedo cumplir con la palabra. No sé, déjese de cuento, hermano. No necesita decir eso. Dios es bueno. Mire lo que dice Santiago, aquí en el capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, por todo lo que hemos hablado, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oiga, hay gente religiosa, y no lo digo por ustedes, sino por los que son religiosos. Acuden religiosamente, ven la liturgia religiosamente, están ahí religiosamente. Y yo le digo: hola hermana, ¿qué tal? Bien. Qué bonito mensaje, me dice. ¿Le gustó? Es la palabra de Dios, hermanita. Y se va. El domingo le digo: ¿y qué tal? ¿Cómo se siente después del mensaje el domingo? ¿Va a creer que no me acuerdo? Hermano, ser oidor es fácil. Ser oidor es fácil, pero hacedor de la palabra, ¿cree usted que puede ser? Si hemos hablado siendo malos y tenemos buenas dádivas, si hemos hablado que el Espíritu Santo nos hace gemir, si hemos hablado que el Espíritu Santo nos regala los dones, si hemos hablado que el Espíritu Santo nos conduce, nos guía a toda buena obra, como hijos de Dios, entonces, amado hermano, tenemos que rechazar lo malo. Mire lo que dice el apóstol, que nosotros tenemos que ser buenos oidores. Dice el 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oiga, qué consejo más lindo enmarcado en el versículo 21 del capítulo 1 de Santiago. Dice: desechen toda inmundicia, desechen toda abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, porque esta puede salvar vuestras almas. Amados hermanos, ¿cuántas veces no nos hemos preocupado por nuestra alma? Mire lo que dice Marcos 8:38. Tranquilito, le dije que habían bastantes citas, pero no se preocupe. Marcos, versículo 8:38. Fíjese que bien sabio. El Señor, cuando habla, habla de verdad, hermanos. Y cuando habla, nos amonesta de una manera especial. Tengamos cuidado. Fíjese que el Señor está hablando con la gente de ese momento y les dice en el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Esto es una predicación que vengan otro día, se las vamos a dar, pero mire, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, estamos hablando aquí de un nuevo nacimiento. Estamos hablando de aquí de cómo regir nuestras vidas en un cambio radical y una transformación de la mente, una transformación del corazón, un cambio a una nueva vida en Cristo Jesús. Pero dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna, hermano. Jesús le está diciendo a este pueblo, ¿y qué recompensa tendrá el hombre por su alma? Ninguna. Si el único que puede darle la recompensa es Dios, pero tiene que dejar lo que Santiago dice, tiene que cambiar radicalmente de todas esas inmundicias, esas cosas que perturban el fluir del Espíritu Santo. Y dice, porque dice el Señor, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué tristeza, hermano,
Qué tristeza, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a ser oidores de la palabra, tenemos que comprender que la tenemos que poner por obra, porque esto lo dice cuando el Señor venga, que todo aquel que rechaza la palabra, todo aquel que se avergüence de la palabra, dice que Él se va a avergonzar de nosotros. Pero la iglesia no va a permitir eso, hermanos, porque todo se tiene que convertir en buena oidora y hacedora de la palabra de Dios. Y hacer la palabra de Dios no es otra cosa más que poner por obra la palabra, manejar la palabra, servir al Señor, estar con el Señor. ¿Sabe usted que dice el apóstol en el versículo 23? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esto que dice fuerte. Fíjese que yo me miro guapo así de repente en el espejo, me quedo viendo al espejo, hago alguna señal que me parece bonita para verme bien, pero cuando me toman una foto y me pongo así, salgo lo que soy. Y la ceja no es mía así, la boca no es mía así, y el bigote torcido. Pero cuando uno se mira en el espejo, ¿se acuerdan? El domingo vino a predicar a alguien acá, si ustedes estuvieron en la tarde, y dijo, un hombre enojado no tiene que estarse mirando en el espejo, porque va a llegar al espejo y va a decir, ¿qué crees? Porque así es. Yo vivo en un segundo piso de mi casa y bajo al primero donde tenemos un espejo con mi señora, donde nos vemos bien, pero yo paso de largo así. Cuando vengo del baño me miro también de lado, hasta que ya el maquillaje y todo cambia, entonces me miro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermano, eso resulta con el que no es oidor de la palabra, nato, bueno. Pablo dice que es como mirarse a un espejo e irse como hombre natural y no entender nada y dejar las cosas. Dice, porque él se considera a sí mismo, cree que así es de guapo, se va y luego olvida cómo era. Tiene una explicación más grave, pero no la voy a dar en este momento, hermano. Nuestro espejo tiene que ser la palabra de Dios. Aquí es el que nos va a moldear la palabra y nos va a ver. Yo a todos ustedes los miro guapos. De veras. Hasta usted que no ha recibido a Cristo y este día lo va a recibir. Hermanos, tenemos que llegar a entender y a escuchar la palabra. Romanos 10, versículo 8. Y con esto vamos a terminar. Dice la palabra que cercana a nosotros está la palabra. Y cuando dice cercana a nosotros está la palabra es porque está cercana. Dice el 8 más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando usted recibe a Cristo, o estamos aquí hablando de recibir a Cristo, le decimos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, ¿eres salvo? Porque con tu boca confiesas para salvación, pero con tu corazón para justicia. Qué lindo, qué bonito. Pero no es solo eso, hermano. Tiene que la palabra verdaderamente estar en tu boca. Tu palabra tiene que estar en tu boca porque no la puedes callar. Y cuando la bajas a tu corazón y crees en todas las verdades eternas de Dios, entonces Dios te va a dar la oportunidad de ser confesado en justicia de Dios. Porque la justicia de Dios consiste en que te perdonó aún siendo malo en aquel tiempo y te trajo a su luz admirable perdonado. Amado hermano, si alguien dice que no ha pecado es mentiroso, dice Juan, pero déjeme decirle, siempre tenemos un fiel Dios que nos perdona. Pero cercana está a nosotros la palabra, cercano está a nosotros toda la palabra. Por eso, amado hermano, cuando hablamos de que la dádiva de Dios, el don de Dios es perfecto, y nos habla de que debemos de nacer por la palabra de Dios, y nos habla que tenemos que sacar todo lo malo, aquello que impide el fluir del Espíritu Santo, y debemos de volvernos oidores y hacedores de la palabra. Esa es la iglesia que el Señor quiere para darle las buenas dádivas a través del Espíritu Santo. Incline su rostro conmigo. Padre, gracias. Oh, bendito Dios, gracias. Porque todo el cielo pasará, todo pasará, pero tu palabra no pasará. A ti, amado televidente, que has oído parte del mensaje, a ti quiero decirte en esta mañana,
La palabra de Dios es vida, pero es espíritu. El cielo y la tierra pasarán, muchas cosas pasarán, tu vida incluso pasará, pero Dios es el mismo. Y es el que esta mañana puede salvar tu vida. Es el que esta mañana puede decirte, hijo, ven. Yo quiero darte poder, yo quiero darte potestad de ser hijo mío, para que seas primicia en todas mis cosas. Él te quiere hacer heredero, Él quiere adoptarte como hijo, solo permítelo entregándole tu corazón y tu vida al Señor. Si tú lo has hecho, Dios está contigo. Gracias, Señor, porque esta mañana entendemos que tu palabra va a permanecer para salvación de los hombres. Hasta que tú vengas, dice la palabra, y no te avergüences de nosotros cuando vengas con tus santos ángeles y con gran poder y gloria. Y la iglesia recibirá al Hijo de Dios. Gracias, Señor, esta tarde, esta mañana, porque tu bondad y tu amor han estado con nosotros. Nos has mostrado tu poder, nos has mostrado, Señor, lo que somos, y nos has pedido que cambiemos y nazcamos de nuevo por la palabra, estando pendientes de esa antorcha que alumbra hasta que la mañana aclarece a través del lucero de la mañana, que es Jesucristo. Si tú eres el Padre de las luces, sigue siendo porque enviaste a tu Hijo como luz al mundo. Pusiste las lumbreras, pero nos has dado la luz de tu Hijo amado, para que alumbre a los hombres. Y por eso en esta mañana, a ti que ves la televisión, yo te digo, ha amanecido en tu corazón el lucero de la mañana llamado Jesucristo. Y si ha nacido en tu corazón ese lucero, ámale, búscale, reconcíliate con Él, porque Él quiere que seas tú primicias de la resurrección y quiere para ti lo mejor. Dios te bendiga por haber oído este mensaje y ten presente que cercana a ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.